Había una época en la que los juguetes no solo prometían diversión, sino también riesgos inimaginables. Desde hornos que alcanzaban temperaturas de un electrodoméstico real, hasta muñecas voladoras que podían romperte un diente, el límite entre entretenimiento y peligro era tan fino que resulta sorprendente cómo sobrevivimos a nuestra infancia. ¿Quién hubiera pensado que un set de química infantil incluiría uranio radiactivo o que un peluche podría ser acusado de espionaje? La diversión y el peligro compartían espacio en las jugueterías, dejando historias tan increíbles que parecen imposibles de creer. Horno Easy Bake. ¿Quién no recuerda la emoción de jugar a ser un chef de pequeño? En 1963, Hasbro introdujo el horno Easy Bake, un juguete que permitía a los niños cocinar pequeñas delicias. Funcionaba con una bombilla de 100 vatios que calentaba lo suficiente para hornear galletas o pasteles. La idea era revolucionaria, ya que hacía que los pequeños se sintieran independientes en la cocina. Sin embargo, esta independencia tenía un alto precio. Por un lado, el concepto de cocinar sin supervisión adulta fue muy atractivo para las familias de la época. Pero, por otro lado, las consecuencias de este diseño empezaron a salir a la luz con rapidez. El calor extremo de las bombillas no solo cocinaba los alimentos, sino que también provocaba quemaduras graves en los pequeños usuarios. ¿Quién hubiera imaginado que un juguete diseñado para ser educativo terminaría generando tantos riesgos? La situación llegó a tal punto que, en 2007, Hasbro tomó la decisión de retirar más de 900,000 unidades del mercado tras registrarse más de 240 lesiones, entre ellas un caso en el que un niño sufrió la amputación parcial de un dedo. Además de las quemaduras, la falta de protección en las cámaras de calentamiento hacía que el juguete fuera un verdadero peligro para los niños más curiosos. Esto demuestra que incluso las mejores ideas pueden fallar si no se tienen en cuenta los detalles de seguridad. Sin embargo, es interesante cómo Hasbro transformó este problema en una oportunidad para innovar. El diseño original fue reemplazado por uno más seguro, con una cámara de calentamiento que protegía a los niños del contacto directo con el calor. Juguete Flubber de Hasbro. En 1997, la magia del cine trajo a la pantalla Flubber, una película protagonizada por Robin Williams que presentaba una sustancia increíblemente pegajosa y divertida. Era el sueño de cualquier niño tener en sus manos algo tan único, y Hasbro no perdió tiempo en capitalizar esta fantasía infantil. El juguete Flubber prometía replicar la experiencia de manipular esa sustancia mágica, y su lanzamiento generó un gran entusiasmo. Sin embargo, lo que parecía un éxito garantizado se transformó rápidamente en un desastre para la compañía y en una pesadilla para muchos padres. Desde el principio, el material con el que estaba hecho Flubber, una mezcla de butadieno, aceite mineral y tinte verde, despertó preocupaciones. Lo que debía ser un producto inofensivo terminó causando reacciones alérgicas en aproximadamente el 35% de los niños que lo usaron. ¿Cómo algo tan simple como un juguete podía generar sarpullidos, irritación y, en algunos casos, dermatitis severa? Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de probar exhaustivamente los materiales antes de lanzar un producto al mercado, especialmente cuando está destinado a niños. Aunque inicialmente Hasbro negó los reportes, la cantidad de casos siguió aumentando. Más de 1,600 incidentes documentados llevaron a que el juguete fuera retirado en 1963. Este episodio marcó un punto de inflexión en las regulaciones de seguridad de juguetes, recordando a los fabricantes que la innovación no debe anteponerse a la seguridad. Además, lo que hace este caso aún más interesante es cómo el fracaso de Flubber expuso las carencias en las normativas de seguridad de la época. Aunque el juguete fue un fracaso rotundo, el personaje de la película y la idea de la sustancia mágica quedaron grabados en la cultura pop. Flubber fue una reinterpretación de El profesor distraído, una película de 1961 que también introdujo el concepto de una sustancia pegajosa revolucionaria. Esta película fue protagonizada por Fred MacMurray, quien fue uno de los actores más icónicos de Disney en esa época. Muñecas. Cabbage Patch de la hora de la merienda. En la década de 1980, las muñecas Cabbage Patch se convirtieron en una sensación mundial. Con su distintivo certificado de adopción,
Estas muñecas lograron conectar emocionalmente con los niños, quienes las consideraban compañeras inseparables. Sin embargo, en 1996, Mattel decidió añadir un giro interactivo a la línea, la versión Hora de la Merienda. Estas muñecas estaban diseñadas para comer alimentos de plástico mediante un ingenioso mecanismo de masticación. Aunque la idea parecía innovadora y prometía llevar la experiencia del juego a un nuevo nivel, no tardaron en aparecer los problemas. El mecanismo que les permitía comer no era selectivo. De hecho, cualquier objeto que entrara en la boca de las muñecas, incluidos los dedos y el cabello de los niños, podía quedar atrapado, lo que generaba situaciones angustiosas. A medida que se reportaban más incidentes, los padres comenzaron a cuestionar la seguridad de estas muñecas. Más de 35 casos documentados llevaron a que cerca de 500,000 unidades fueran retiradas del mercado en 1997. Aunque no se registraron lesiones graves, la preocupación era suficiente para tomar medidas drásticas. Además, este caso dejó una marca importante en la historia de los juguetes interactivos. Nos recuerda que, aunque los avances tecnológicos pueden hacer que un juguete parezca más emocionante, nunca deben sacrificarse las medidas de seguridad. Curiosamente, a pesar de este contratiempo, las muñecas Cabbage Patch continuaron siendo populares, demostrando que la nostalgia y la conexión emocional con un juguete pueden superar incluso los momentos más difíciles. La primera muñeca Cabbage Patch fue creada por Xavier Roberts en 1978 y estaba hecha a mano. Lo interesante es que el nombre original de las muñecas era Little People, pero se cambió cuando se comercializaron a gran escala para hacerlo más llamativo. Muñecas Sky Dancer. En 1994, las muñecas Sky Dancer llegaron al mercado, y con ellas, la promesa de un juguete que podía volar. ¿Quién podría resistirse a la idea de ver a una muñeca alzar el vuelo girando mágicamente en el aire? Estas pequeñas maravillas, que eran lanzadas con un tirador manual, no solo capturaron la imaginación de los niños, sino que también desataron una avalancha de compras en todo el mundo. Sin embargo, lo que parecía un juguete encantador y seguro, escondía un peligro inesperado. Por un lado, las Sky Dancer ofrecían diversión, pero, por otro lado, su vuelo era totalmente impredecible. No había forma de controlar la dirección en la que volaban, lo que las convertía en pequeñas máquinas de caos. En muchos casos, estas muñecas descontroladas terminaban chocando contra muebles, techos e incluso personas. El material de las alas, aunque diseñado para ser flexible, giraba a gran velocidad, lo que aumentaba el riesgo de lesiones. Por ejemplo, no fueron pocos los reportes de niños que sufrieron rasguños en los ojos o golpes en la cara, e incluso hubo casos de dientes rotos y costillas fracturadas. Además, cabe mencionar que estas muñecas alcanzaron tal nivel de popularidad que los incidentes fueron difíciles de ignorar. Más de 100 casos documentados llevaron a la retirada de aproximadamente 9 millones de unidades en el año 2000. Esto demuestra cómo un juguete aparentemente inofensivo puede convertirse en un problema cuando el diseño no tiene en cuenta la seguridad de los usuarios. Sin embargo, a pesar de su retirada, las Sky Dancer se mantienen en la memoria colectiva como uno de los juguetes más emblemáticos de los años 90. Una de las escenas más icónicas y divertidas de las Sky Dancer es la de una muñeca volando directo a una chimenea. Años después, esta escena se hizo viral en Internet, convirtiéndose en un meme que generó risas, pero también nostalgia por esta peculiar época de los juguetes. Swing Wing. En 1965, los juguetes dinámicos como el hula hoop estaban en pleno auge. Inspirada por este fenómeno, la empresa Transogram decidió innovar con un concepto único, el Swing Wing. Este juguete consistía en una gorra con una vara flexible que giraba alrededor de la cabeza cuando el usuario movía el cuello con energía. Aunque en el papel parecía una idea brillante, su ejecución dejó mucho que desear. Desde el principio, el Swing Wing se enfrentó a ciertos desafíos. Por un lado, era llamativo y prometía diversión, pero, por otro lado, su diseño requería un esfuerzo físico considerable. Los niños debían mover el cuello de manera continua para hacer girar la vara, lo que no solo resultaba incómodo, sino que también generaba rumores de lesiones. Algunos padres comenzaron a preocuparse por las posibles conmociones cerebrales, esguinces e incluso daños cervicales asociados con el uso del juguete. No obstante,
nunca se documentaron pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. Lo que sí es cierto es que el Swing Wing resultó ser complicado y poco práctico. A pesar de los esfuerzos por promoverlo en televisión, donde aparecía como un juguete vibrante y emocionante, su popularidad fue efímera. Para empeorar las cosas, muchos niños encontraron que era más frustrante que divertido, lo que llevó a su desaparición rápida del mercado. Sin grandes retiradas ni escándalos de seguridad, el Swing Wing simplemente fue descontinuado por falta de demanda, quedando como un símbolo de experimentación fallida en la historia de los juguetes. El Swing Wing fue uno de los primeros juguetes en ser promocionados masivamente en comerciales de televisión, marcando el inicio de una era en la que el marketing visual comenzó a dominar la industria de los juguetes. Clackers. En la década de 1960 y 70, los clackers se convirtieron en una sensación entre los niños. Este juguete consistía en dos bolas de plástico o vidrio, unidas por una cuerda que los niños hacían chocar entre sí, generando un ruido característico que rápidamente se volvió adictivo. Aunque a simple vista parecía inofensivo, pronto se descubrió que este entretenimiento tenía un lado peligroso. Las versiones tempranas de los clackers estaban hechas de vidrio templado, lo que aumentaba el riesgo de que se rompieran al chocar. Los fragmentos resultantes podían salir despedidos a gran velocidad, provocando cortes, heridas en la cara e incluso lesiones oculares graves. Además, los clackers podían causar daño en las manos por el impacto constante de las bolas, especialmente cuando se usaban con demasiada fuerza. Ante los reportes de accidentes, en 1985 se retiraron del mercado marcas específicas de clackers. Sin embargo, los daños ya estaban hechos, y el juguete pasó a la historia como un símbolo de los riesgos de diseños no regulados. Las versiones posteriores de los clackers se fabricaron con plásticos más seguros y resistentes, pero nunca lograron recuperar la popularidad de las primeras ediciones. En algunos países, los clackers fueron prohibidos completamente debido a los riesgos asociados, convirtiéndolos en un objeto de colección entre los nostálgicos. Pistola Austin Magic. En la década de 1940, la pistola Austin Magic prometía diversión sin límites al disparar pelotas de ping-pong. Sin embargo, lo que parecía un juguete inocente ocultaba un peligro potencialmente mortal. Este juguete funcionaba con una reacción química que utilizaba carburo de calcio y agua para generar gas acetileno, que al encenderse creaba una explosión que lanzaba la pelota. Aunque los fabricantes aseguraban que la pistola era inofensiva, pronto se hicieron evidentes los riesgos asociados. La llama generada por la reacción química podía alcanzar hasta 20 centímetros, representando un grave peligro de quemaduras. Además, el manejo del carburo de calcio y el agua añadía una complejidad que resultaba poco adecuada para los niños. En 1949, las autoridades clasificaron este juguete como peligroso y prohibieron su venta en varios países. Este caso es un ejemplo claro de cómo un diseño inadecuado puede convertir un juguete en una amenaza para la seguridad de los niños. El carburo de calcio que se utilizaba en la pistola Austin Magic es el mismo material que se empleaba en las lámparas de los mineros para generar luz en túneles oscuros. Dardos de césped. En la década de 1950, los dardos de césped se posicionaron como un popular juego al aire libre. El objetivo era simple: lanzar dardos metálicos con puntas afiladas hacia aros colocados en el suelo. Aunque parecía un juego familiar e inofensivo, las consecuencias de su uso demostraron lo contrario. Los dardos, de 30 centímetros de largo, eran lo suficientemente pesados como para causar lesiones graves si no se lanzaban con precisión. Durante las décadas siguientes, se reportaron miles de casos de heridas, incluyendo laceraciones profundas, fracturas de cráneo e incluso muertes. Uno de los casos más trágicos involucró a una niña de 7 años, cuya muerte llevó a un aumento de la presión para prohibir el juguete. En 1988, los dardos de césped fueron oficialmente prohibidos en los Estados Unidos. Sin embargo, versiones más seguras, con puntas redondeadas, se introdujeron posteriormente, permitiendo que el juego se mantuviera como una actividad recreativa. A pesar de la prohibición en varios países, los dardos de césped originales son ahora piezas de colección para entusiastas de los juguetes retro. Huggy Wuggy. En el año 2021, el mundo de los videojuegos recibió un nuevo fenómeno llamado Poppy Playtime.
En este juego de terror, Huggy Wuggy, una criatura de peluche azul con una sonrisa siniestra, se convirtió rápidamente en uno de los personajes más memorables. Aunque no fue diseñado específicamente para niños, la popularidad de Huggy Wuggy trascendió las pantallas, dando lugar a una línea de productos y juguetes que atrajo a los más pequeños. Sin embargo, esta incursión en el mercado infantil no estuvo exenta de problemas. En el año 2022, se retiraron más de 400 peluches de Huggy Wuggy en Inglaterra debido a defectos graves en su confección. Las costuras del muñeco se desprendían fácilmente, lo que exponía a los niños al relleno interno y a pequeñas piezas como ojos y extremidades, representando un peligro de asfixia. Este incidente generó gran preocupación entre los padres y llevó a cuestionar si un personaje con una apariencia tan aterradora era adecuado para los niños. A pesar de la controversia, Huggy Wuggy sigue siendo un símbolo de la cultura pop moderna. La industria de los juguetes aprendió una valiosa lección. La popularidad de un personaje no debe anteponerse a los estándares de seguridad requeridos para los productos infantiles. Huggy Wuggy fue diseñado originalmente como un villano de un solo nivel en Poppy Playtime, pero su impacto en los jugadores fue tan grande que se convirtió en el emblema del juego. Fidget Spinners luminosos. En el año 2017, los Fidget Spinners conquistaron el mundo como el juguete de moda. Aunque se promocionaban como herramientas para aliviar el estrés y mejorar la concentración, su diseño innovador los convirtió en un objeto de diversión para todas las edades. Los modelos más populares eran los luminosos, que incluían luces LED alimentadas por pequeñas baterías de litio. Sin embargo, los Fidget Spinners luminosos presentaron riesgos inesperados. Las baterías internas podían desprenderse si el juguete se rompía, representando un peligro de asfixia para los niños pequeños. Además, si estas baterías eran ingeridas, podían causar quemaduras internas graves debido a reacciones químicas en contacto con los fluidos corporales. Entre los años 2017 y 2018, se documentaron varios casos de hospitalizaciones de niños por estos motivos, lo que llevó a retiradas masivas de ciertos modelos en diferentes países. A pesar de estas preocupaciones, los Fidget Spinners se mantuvieron como un ícono de su tiempo. Los fabricantes aprendieron a reforzar los diseños y a incluir advertencias claras en el empaque para reducir riesgos. Wego Kite. En el año 2005, el Wego Kite irrumpió en el mercado como un juguete acuático revolucionario. Este dispositivo permitía a los usuarios volar sobre el agua mientras eran arrastrados por una lancha motora. Aunque la idea parecía emocionante, el diseño del Wego Kite presentaba graves fallas de seguridad. No contaba con arneses ni medidas de protección, y los usuarios solo podían sostenerse de una cuerda mientras el juguete los elevaba hasta 12 metros sobre el agua. Los accidentes no tardaron en llegar. A velocidades de hasta 32 km por hora, los usuarios que perdían el control sufrían caídas bruscas que podían causar lesiones graves como fracturas, lesiones pulmonares e incluso la muerte. En el año 2006, después de más de 30 reportes de accidentes graves, incluyendo 2 fallecimientos, se retiraron del mercado aproximadamente 19,000 unidades. El Wego Kite es un recordatorio de cómo la innovación sin un diseño seguro puede tener consecuencias trágicas. Hoy en día, los juguetes acuáticos cuentan con regulaciones mucho más estrictas. Los informes de lesiones con el Wego Kite llevaron a una de las retiradas más rápidas de productos acuáticos en la historia de los Estados Unidos. Magnetix. En el año 2003, los juegos de construcción Magnetix irrumpieron en el mercado con una propuesta atractiva. Estos sets permitían a los niños ensamblar estructuras tridimensionales utilizando varillas magnéticas y esferas de metal. El diseño, innovador y colorido, capturó rápidamente la atención de millones de niños en todo el mundo. Sin embargo, el éxito de Magnetix estuvo acompañado de un peligro que no se anticipó inicialmente. Las pequeñas bolas magnéticas y las varillas que componían el juego podían desprenderse con facilidad y ser ingeridas accidentalmente por niños pequeños. Una vez dentro del cuerpo, los imanes tenían la capacidad de atraerse entre sí, perforando intestinos y órganos internos, lo que resultaba en graves emergencias médicas. En el año 2006, después de más de 1,500 reportes de incidentes y una muerte trágica, Magnetix fue retirado del mercado, y aproximadamente 4 millones de unidades fueron llamadas de vuelta por los fabricantes.
La lección aprendida con Magnetics fue clara. Los juguetes dirigidos a niños deben considerar no solo su funcionalidad, sino también los riesgos asociados con sus componentes. Los imanes pequeños ahora están estrictamente regulados en los productos infantiles para evitar tragedias similares. Los imanes neodimio utilizados en juguetes como Magnetics son tan potentes que en la actualidad se emplean en dispositivos médicos avanzados y en la exploración espacial. Furby. En 1998, los Furbies revolucionaron el mundo de los juguetes con su llegada al mercado. Estas adorables criaturas peludas no solo eran visualmente llamativas, sino que además podían hablar en su propio idioma, Furbish, y aprender algunas palabras en el idioma de sus dueños, lo que las hacía parecer increíblemente interactivas y casi vivas. Por supuesto, no es de extrañar que se convirtieran rápidamente en el regalo más codiciado de la temporada navideña. Pero, como ocurre con muchos fenómenos tecnológicos, los Furbies no tardaron en generar controversias que añadieron un toque de misterio y hasta miedo a su fama. Por un lado, su capacidad para comunicarse y aprender palabras impresionaba a los usuarios, pero por otro lado, esta misma característica desató temores infundados. Muchas personas empezaron a especular que los Furbies podían grabar conversaciones. De hecho, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos llegó al extremo de prohibirlos en sus oficinas, argumentando que podrían suponer una amenaza a la privacidad. Aunque esta teoría nunca fue confirmada, el rumor añadió una capa de misterio que solo aumentó su popularidad. Además, algunas unidades presentaron fallas que les dieron un toque verdaderamente inquietante. Por ejemplo, propietarios reportaron que sus Furbies emitían sonidos extraños en medio de la noche o que se despertaban sin previo aviso. Perlas de agua. También conocidas como Aqua Beads, se popularizaron rápidamente por su sorprendente capacidad de expansión al absorber agua. Estos pequeños polímeros, con sus colores brillantes y textura suave, parecían inofensivos a primera vista. Por un lado, se utilizaban como juguetes creativos para niños, y por otro, como elementos decorativos en floreros o centros de mesa. Sin embargo, lo que al principio parecía ser un artículo versátil y seguro, pronto reveló un lado mucho más preocupante. Uno de los principales problemas surgió cuando las perlas de agua comenzaron a ser ingeridas accidentalmente por niños pequeños. Aquí es donde el diseño del producto mostró su verdadero riesgo. Una vez dentro del cuerpo, estas perlas podían absorber líquidos y expandirse hasta 100 veces su tamaño original. Esto, como es de esperar, podía causar bloqueos intestinales graves que, en muchos casos, requerían cirugías de emergencia para ser solucionados. Entre los años 2018 y 2022, se registraron miles de incidentes relacionados con este problema, lo que llevó a la retirada de productos en varios países. Además, la textura y el color de las perlas las hacían especialmente atractivas para los niños, aumentando el riesgo de que las tragaran. Aunque los fabricantes implementaron posteriormente medidas de seguridad, como etiquetados más claros y recomendaciones de uso, este caso dejó una lección importante sobre cómo incluso los productos más simples pueden tener consecuencias peligrosas si no se consideran adecuadamente los riesgos. Lo sorprendente es que el material base de las perlas, el poliacrilato de sodio, no es exclusivo de estos juguetes. Juego de soplado de vidrio. En la década de 1920, los juguetes educativos estaban en auge, y la empresa A.C. Gilbert se posicionó como líder con su innovador juego de soplado de vidrio. Diseñado para enseñar a los niños los principios básicos de la manipulación del vidrio, este conjunto incluía un soplete, varillas de vidrio y una guía instructiva llamada Experimental Glass Blowing for Boys. Aunque la intención era inspirar a futuros científicos, el juego trajo consigo riesgos que hoy serían impensables. Los niños podían calentar las varillas de vidrio a temperaturas que alcanzaban los 1000 grados Fahrenheit, manipulándolas sobre llamas abiertas. El manual incluso sugería el uso de queroseno como combustible, un material altamente inflamable que aumentaba significativamente el peligro. Entre los riesgos más comunes estaban las quemaduras de tercer grado, cortes por fragmentos de vidrio y la posibilidad de provocar incendios. Por si fuera poco, la inhalación de vapores tóxicos también representaba una amenaza seria para los pequeños experimentadores. A pesar de los riesgos evidentes, el juego de soplado de vidrio se mantuvo en el mercado hasta 1967, cuando la empresa fue adquirida por Gabriel Toys, que decidió descontinuarlo.
Este producto es un recordatorio de cómo los estándares de seguridad en los juguetes han evolucionado drásticamente a lo largo del tiempo. Gilbert también creó un juego de química que contenía muestras radiactivas de uranio, destacándose por su enfoque peligroso pero educativo.